El día de hoy vamos a ver esta maravillosa tarjeta SP32C3 con pantalla OLED y también vamos a utilizar un sensor touch como validación de entradas digitales. Aquí tenemos la tarjeta ESP32C3 con sus principales características. En nuestro primer código podemos observar que tenemos la librería WIRE para gestionar la comunicación y cuadrado C, la librería U8G2 que se utiliza para controlar la pantalla OLED. Vamos a utilizar también la librería de AFRUIT para controlar el sensor de temperatura HTU21D. Creamos las variables de 1, de 2 y de 3 para gestionar los puertos de entrada. Creamos tres variables booleanas para leer las entradas del sensor touch y la entrada 1 y 2. Creamos las entradas booleanas para almacenar las entradas de los puertos digitales de 1, de 2, de 3. Ahora ponemos la configuración de la pantalla OLED que es de 72 por 40 con comunicación y cuadrado C. Esta línea es para activar el sensor de temperatura. En el Voice Tab tenemos while.begin para configurar la pantalla OLED que está conectada al pin 5 SDA y SCL al 6. Con la tarjeta SP32C3 hay que tener mucha precaución puesto que en nuestro diagrama de pines nos indica que el pin número 8 es la conexión de serial data y el pin número 9 es serial clock. Sin embargo, pues esta conexión es para la tarjeta y para este modelo la pantalla OLED está conectada el pin 5 a serial data y el pin 6 a serial clock. Estas son las conexiones internas que tiene esta pantalla OLED con la tarjeta ESP32. Para conectar el HT21D también vamos a trabajar el pin número 5 como serial data y el pin número 6 como serial clock. Ahora iniciamos la librería de la pantalla OLED, configuramos los pines como entrada, también inicializamos el sensor HTU. Ahora venimos acá el void loop. Tenemos un primer ciclo for que se va a repetir 50 veces con un retraso de 100 milisegundos para que dure en total 5 segundos. Se va a repetir estas acciones. Entonces lo primero que vamos a hacer es leer las entradas digitales de 1, de 2 y de 3 de la tarjeta SP32 y se van a almacenar en las variables entrada 1, entrada 2 y touch. Luego lo que vamos a hacer nosotros es limpiar el buffer de la pantalla o borrar la pantalla. Vamos a establecer el tipo de letra. Este es el tipo de letra más pequeño que tiene la librería U8G2. Luego lo que vamos a hacer es ubicar el cursor en la posición X0, Y10 para ubicar en la primera línea de datos. Vamos a escribir la palabra entradas y luego vamos a escribir en la segunda línea. Aquí normalmente el salto de línea no se puede trabajar con la pantalla SSD1306 con print LN porque a veces falla, entonces es mejor ubicar nosotros mismos la posición de la segunda línea que sería la posición 20. Luego escribimos la palabra de 1, le imprimimos la variable entrada para saber si está en 0 o en 1. Hacemos lo mismo para la entrada de 2 ubicándonos en la tercera posición y finalmente vamos a publicar el estado del sensor touch. Con esta pantalla y con este tamaño de letra, lo máximo que vamos a poder tener son 4 líneas de texto. No podemos hacer más porque ya no se podría identificar el carácter. Y finalmente vamos a enviar la información a la pantalla y así se va a ir actualizando la información por 5 segundos. El segundo for se va a repetir también durante 5 segundos porque tenemos un for que se repite 10 veces con un retraso de medio segundo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es leer la temperatura y humedad del sensor y hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Limpiamos el buffer, establecemos aquí el tamaño del texto, este va a ser un poco más grande. Luego vamos a gestionar con getStrWidth el tamaño del texto, cuántos píxeles está ocupando y lo que estamos haciendo acá es otra forma de centrar el texto. En vez de hacerlo con espacios, yo puedo centrarlo sabiendo cuántos píxeles ocupó esta palabra y aquí lo que vamos a hacer es centrarlo con esta
opción. Luego publicamos la palabra HT21D. Este está acá sobrando esta línea, aprovechemos y la borremos porque no vamos a cambiar el tipo de letra. Y ahora vamos a ubicar el cursor en la posición 525. Vamos a escribir la palabra T, escribimos el valor de la temperatura y escribimos nosotros la letra C para indicar que eso es grados Celsius. Y finalmente vamos a establecer en la posición X5Y40 la letra H, escribimos la humedad con una sola cifra decimal. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es dos programas en uno. Este primer for lo que está haciendo es un programa que dura 5 segundos y este segundo for se puede decir que es otro programa que dura 5 segundos. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el código a nuestra tarjeta SP32 y ver su funcionamiento. Podemos observar que se carga el código a nuestra tarjeta y ahora observamos que visualizamos el valor de las entradas de 1, de 2 y el sensor touch. Y también luego después de 5 segundos se visualiza la información del sensor de temperatura. Vamos a visualizar el cambio de las entradas digitales, en este caso en sensor touch, y observamos que así podemos visualizar las entradas. La entrada de 1 está en 0, la entrada de 2 está en 1 y el sensor touch se va a estar variando de acuerdo como yo active o desactive. Entonces con esta aplicación y esta pantalla OLED nosotros podemos depurar el código sin necesidad de tener conectado un computador y enviar la información por el puerto serial. Es más cómodo trabajarlo de esta manera ya que no necesita estar conectado físicamente a un computador para ver las entradas y salidas digitales de la tarjeta. Tampoco es necesario tener el computador conectado para ver el estado de un sensor, lo podríamos ver en la misma pantalla y es así como nos puede facilitar en el desarrollo de nuestros proyectos para hacer un prototipado más rápido. El código 2 es muy sencillo, lo único que queremos hacer es dejar solo la visualización de la temperatura con dos logos para indicar un logo de temperatura y un logo de humedad. Hasta el momento acá sigue siendo lo mismo. Creamos acá una variable que se llama screen para cambiar las cuatro posibles pantallas que vamos a mostrar para crear como una máquina de estados. Aquí vamos a utilizar una variable que se llama tiempo anterior y con intervalo de 2000. Lo que vamos a hacer es una temporización sin utilizar delay y cada imagen se va a demorar 2 segundos mostrando la información. Es otra forma, puede ser más cómoda, que en vez de utilizar el for y que se repita n veces, yo puedo hacer una temporización sin necesidad de utilizar delay y allí el microcontrolador de la tarjeta SP va a seguir leyendo las variables de temperatura y humedad del sensor. Aquí nuevamente lo que hacemos es establecer las configuraciones del licuado C, 5 para datos, 6 para cloud, inicializamos la pantalla OLED e inicializamos el sensor. Aquí trabajamos las mismas dos variables para obtener la temperatura y humedad y aquí lo que vamos a hacer es una temporización de 2 segundos. Cada 2 segundos cuando tiempo anterior sea mayor a intervalo va a ingresar acá, se va a actualizar el valor de milis y luego la variable screen se va a ir incrementando en 1. Cuando screen sea mayor a 3 vuelva a inicializar. Aquí nosotros podemos colocar la cantidad de screen que tengamos. Si tenemos 10, 20 screen pues va a ser hasta el 20 y luego lo que hacemos es limpiar el buffer y vamos nosotros a mostrar cada imagen preguntando que si screen es igual a 0, entonces lo que va a hacer es ejecutar acá y mostrar el logo de la temperatura. Creamos acá un tubo dibujando un frame y luego un bulbo y luego vamos a crear un disco. Esto da la apariencia de un termómetro. Luego de hacer esto, va a venir acá al final y lo que va a hacer es enviar esto a la pantalla. Transcurridos 2 segundos, luego screen se incrementa en 1, entonces ahora se va a mostrar el valor de la temperatura. Visualizamos el valor de la temperatura durante 2 segundos, se envía a la pantalla, screen se sigue aumentando, ahora screen tiene el valor de 2, va a mostrar la gota grande, se hace con un triángulo y un círculo, un disco y luego finalmente se va a mostrar el valor de la humedad. Aquí observamos que enviamos, ahora screen tiene 3, envía el valor de la humedad y envía la información a la pantalla. Y así cada 2 segundos va a enviar la información a la pantalla. Creo que es más cómodo trabajarlo con la temporización con milis cada 2 o 3 o 5 segundos que hacerlo con un for. Es más cómodo y más agradable y lo podemos trabajar, incrementar una variable y preguntando en qué estado está esa variable. Y así podemos construir una especie de máquina de estados. Ahora lo que vamos a hacer es cargar el código número 2 en donde solo tenemos el sensor de temperatura y tenemos unas imágenes alusivas a la temperatura y la humedad.
Aquí observamos que tenemos la temperatura de 26,9 y la humedad de 82% aproximadamente. Podemos también tener esas imágenes que creamos con la función de círculo y triángulo para la gota de agua para representar la humedad, y tenemos un círculo y un rectángulo que estamos mostrando el logo de la temperatura. Y es así como también nosotros podemos hacer visualizaciones de información de manera gráfica en esta pequeña pantalla, que nos puede abrir la posibilidad para abrir la puerta a varios proyectos de electrónica, no solo para visualizar las variables, sino también para hacer algunas imágenes. Observamos también que podemos trabajar una infinidad de proyectos y mostrar la visualización de información en esta pantalla, sin necesidad de tener una pantalla externa que nos muestre la información. Si te gustó este video, escríbenos en los comentarios en qué aplicaciones utilizarías esta tarjeta ESP32 con esta pantalla de cristal OLED. Te esperamos en un próximo video. Hasta pronto.